Trimestre con ganancias marginales. Los inversionistas locales observaron la colocación de Tracción, que sumó importantes pérdidas durante su primera jornada. Para esto y más, vamos con los ganadores y perdedores de la sesión de hoy. Nos acompañan Amin Vera, analista económico en jefe de Black Wall Street Capital, y Antonio Nates, operador independiente e instructor de estrategias de especulación intradía. Bienvenidos. Hola, buen día, Susana. Hola, muy buenas tardes. Amin, el día de hoy la empresa Tracción realizó su oferta pública inicial de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Cómo vieron desde Black Wall Street Capital este debut? ¿Cuál es el escenario para futuras colocaciones, dado que Sigma Alimentos pues se retractó de realizar su propia emisión, como lo comentábamos ayer? Bueno, Susana, en primer lugar hay que tener en cuenta que este momento específico dentro de la Bolsa Mexicana de Valores no es tal vez el más adecuado para salir a bolsa. Ya habíamos platicado en alguna vez anterior que, bueno, es casi una vergüenza el número tan bajo de colocaciones que hay en la Bolsa Mexicana cada año, dado el tamaño del mercado que tiene México. Pero bueno, en el caso específico de Tracción, le fue a caer justo en la coyuntura que no es la más adecuada para ellos. En primer lugar, me parece ayer en tu programa Jacobo Rodríguez y también en otro programa Janet Quiroz de Monex, explicaron cómo los comentarios que hizo Janet Yellen durante la semana han sido tomados por el mercado como una cosa extraordinariamente clara, y de hecho la expectativa de que haya un alza en las tasas de la Fed, en la tasa de referencia de la Fed para fin de año está ya en 81%. De hecho, esto le va a meter presión al Banco de México para subir la tasa, y lo haga o no lo haga, la verdad es que el IPC ya está empezando a sentir el rigor de una alza de tasas en Estados Unidos que llevaba temiendo muchos años. En el caso específico de Tracción, bueno, ellos lo supieron leer la coyuntura y ya habían reducido el precio de salida en 32% a 17 pesos por acción, y aún así todavía dentro de el intradía de la sesión de hoy, Tracción llegó a estar abajo menos 8%, y bueno, no alcancé a ver el cierre, pero cuando vine para acá ya llevaba alrededor de menos 6%. Entonces, no es a lo mejor el mejor escenario que pudiera haber esperado. ¿Por qué está saliendo a bolsa? Bueno, porque a diferencia de Sigma, Tracción es una empresa que fue financiado por fondos de private equity, en este caso Nexus Capital y Discovery Americas, me parece. Y bueno, ellos con listar ya ganaron. Su negocio es agarrar una empresa que va empezando, desarrollarla, y cuando tiene ya cierto momentum y cierto tamaño, venderla en bolsa, y bueno, ahí ya ganaron. Esto es una diferencia respecto de Sigma, donde Alfa sigue siendo el holding y bueno, quieren seguirlo manejando durante mucho tiempo, y bueno, pues vieron que no iba a salir el precio en esta coyuntura difícil y dijeron, pues bueno, vamos a postergarla una vez más. Bien, Antonio, por otro lado, el sector tecnológico ha sido sin duda uno de los motores de las bolsas en Estados Unidos, pero vemos que grandes jugadores como pueden ser Apple o Google parecen haber dejado atrás los crecimientos exponenciales que veíamos anteriormente y suben a ritmos más moderados. ¿Crees que otras industrias como la de semiconductores, por ejemplo, son una opción para aumentar la rentabilidad? ¿Y cuáles son sus ventajas respecto a las acciones tecnológicas más tradicionales? Correcto, sí, su sector de los semiconductores, en lo personal creo que el sector podrá encontrar aún algo de potencial independientemente ya de la prolongada tendencia. Estamos perdiendo la comunicación con Antonio. Antonio, ¿nos escuchas? Estamos teniendo problemas con la comunicación, Antonio. No sé si te puedas reubicar para escucharte mejor. ¿Se escucha? Ahí te escuchamos. A ver, ahí te escuchamos. Ok. Sí, mencionaba sobre las tres emisoras del sector de los semiconductors, que son AMD, Nvidia y Intel, las cuales, como se ve en el gráfico, pues ya están un poco estiradas. Y como vimos en la burbuja.com, que es donde tiene un rally alcista y llega a cubrirlo en un rango de precio a la baja de manera similar en tiempo y volatilidad, ¿no? Entonces considero dos hipótesis de futuros escenarios. En el caso actual creo que o generan un crash bajista, como lo que hemos visto en las pasadas burbujas, ya que las criptomonedas podrían afectar en cierto modo a este sector, pero por otro lado, como segunda hipótesis, podría continuar con el rally debido a las importantes tecnologías que se empiezan a desarrollar, como es el caso de la inteligencia artificial, ¿no? Sobre todo en el caso de que se obligue a las empresas que fabrican autos a que se instalen los equipos de asistencia al conductor. Esto sin duda pues le va a traer un muy buen pretexto al sector para conservar el alza, sobre todo en la emisora AMD, que a pesar de no tener los mejores fundamentales del sector, operando en break-even debido a los gastos de operación que son muy altos y también el apalancamiento que manejan,
Pero si hacemos un recuento, tomando en cuenta que se salvaron de la bancarrota y se recuperaron en tan solo 2 años, pues es un muy buen futuro el que tiene la emisora, sobre todo por la probable fusión con Tesla, por lo que existe potencial tanto para toros como osos en este sector. Bien, Amin, Nemak cerró la semana con alzas de más de 6% en ciertos momentos de la sesión de este viernes. ¿Cuáles creen que son las razones de este despegue, sobre todo después de que la acción estuvo tan castigada en las últimas semanas? Bueno, de hecho, al final de la sesión, poco antes del final de la sesión, ya iba arriba 7.5%, una locura. Y bueno, esto es un comportamiento que de repente suele ser incluso hasta cíclico en ciertas empresas del grupo Alfa. Y se debe, en nuestra opinión, a que Alfa tiene una cultura muy especial en la que aun cuando a sus empresas les empieza a pegar la volatilidad, ellos son una tumba y no se comunican con los inversionistas y no dicen nada. Tienen siempre una fecha específica en la que en ese día van a decir todas sus perspectivas, van a decir cómo ven el mercado y más o menos cómo les está yendo. Este fue el caso de Nemak. Recién pasó justo ayer el Día del Inversionista, el Investors Day de Nemak, y ahí, bueno, dieron a conocer, en primer lugar, una buena perspectiva de EBITDA para 2017. Me parece que están esperando 740 millones de dólares y buenas ventas dentro de lo que cabe. Están esperando 4.400 millones de dólares. A pesar de que no son números extraordinarios, Nemak ya venía muy castigada por las renegociaciones del Telecán. De hecho, vimos en la semana a Ildefonso Guajardo diciendo que, híjole, Trump ya está empezando a cumplir sus amenazas en comercio. Esta es una aceptación bastante directa de que la perspectiva para la renegociación de Telecán es difícil. Y ya habíamos visto en tu programa y en muchas ocasiones anteriores que Trump es un presidente muy proclive a agarrarse de puerquito a cierta empresa muy específica y echarle la culpa de todos los problemas económicos que tiene Estados Unidos. Y bueno, ya sabemos que el sector automotriz mexicano es una de sus piñatas favoritas. Esta volatilidad y esta presión es la que había hecho que Nemak estuviera en mínimos históricos durante las semanas pasadas. Ahora que la empresa sale a decir que, bueno, ellos esperan que el escenario no sea tan fuerte y que el impacto no sea tan desastroso como se venía esperando, la palabra de Alfa tiene todavía bastante peso y los inversionistas le están creyendo que el escenario no va a ser tan malo como se esperaba. Si al final, aunque no se cumple por completo el guidance que están dando, con que se cumpla en parte, Nemak es una de las joyas de la economía exportadora mexicana de manufactura y bueno, eso es lo que los inversionistas están viendo y están ahora como recordando después del Investors Days y bueno, esto es lo que vimos en la subida del día de hoy. Bien, finalmente, Antonio, y en este ambiente en el que los mercados estadounidenses han registrado nuevos máximos históricos, el índice Russell de baja capitalización es uno de los que ha liderado las alzas continuas. ¿A qué crees que se deba esta tendencia y cuáles son las mejores opciones para que los inversionistas pues, puedan aprovechar las oportunidades en ese sector? Sí, bien, como dice Susana, pues es un sector de la economía que suele en ocasiones estar un poco olvidado por muchos o más bien marginado, ¿no? Debido a que contiene un poco más de riesgos que los índices normales o los sectores de la economía normales. Más sin embargo, creo firmemente en que existe muchísimo potencial debido a que muchas emisoras con baja capitalización tienden a tener muy buenas propuestas, sobre todo en el sector tecnológico, ¿sí? Que en muchas ocasiones suelen surgir alianzas con blue chips, por ejemplo, donde se generan un atractivo alfa por encima de cualquier otro tipo de emisora, ¿no? Como se ve en la gráfica, el índice Russell, respecto a los otros índices directores, incluso el Nasdaq, pues tiende a ser mucho más redituable, ¿no? En el swing estamos viendo que generó un 10%, mientras los otros índices alrededor de un 3% más o menos. Entonces, es muy consistente y debido a que abarca incluso emisoras pequeñas que, por ejemplo, generan buenas propuestas para el sector del sector del medicamento, del desarrollo de medicamentos y de biotecnología, por ejemplo. Por lo que a futuro, a pesar de ser más reactivo, creo que se puede encontrar interesantes oportunidades de corto plazo. Sobre todo porque en muchos casos el número de acciones en circulación de estas emisoras es muy bajo y por ende los movimientos volátiles de precio suelen ser mucho más erráticos. Por lo que valdría la pena echar un vistazo especialmente a un ETF muy especial, que es el que representa a las New IPOs, que en muchos casos son small caps, ¿no? Con valor inexplotado, como lo muestra el ETF SPX, que tiene una muy buena consistencia en rendimientos a largo plazo. Yo pondría mis ojos ahí. Bien, pues muchas gracias por el análisis de hoy. Amin Vera, Antonio Nates, muy buenas tardes.
buenas tardes, Ana. Hasta luego. Muy buenas tardes, Susana. Hasta luego. Vamos a una pausa y al regresar le presentaremos la segunda parte de la investigación del financiero Bloomberg sobre las irregularidades encontradas en el inmueble ubicado en el número 56 de la calle Emiliano Zapata.